Bienvenidos. Una vez más estamos con el libro de Ruth. Recordemos que la vez pasada hicimos el capítulo número 1, entonces ahora vamos a hacer el capítulo número 2 del libro de Ruth. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de aprender la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Ruth capítulo 2, pero va a ser del 1 al 3 solamente. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Recordemos que en el primer capítulo era una familia compuesta por 4 personas, el padre de familia, la madre que era Noemí y los 2 hijos, ¿cierto?, que tomaron la decisión de irse de Belén hasta Moab. Y vimos en el primer capítulo que la decisión que tomaron no fue muy buena porque el pueblo de Moab no estaba del agrado del Señor. Así que vamos a ver qué pasa en esta segunda parte. La pregunta para ustedes es: ¿estás pasando un tiempo difícil? Porque si es así, tiene que salir de ti el deseo de salir adelante. Ahora, dice acá lo que acabamos de leer, que Ruth, dice la moabita, le dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espiga en pos de aquellos cuyos ojos hallare gracia. Estaban pasando una situación difícil. 2 mujeres solas, no tenían que comer. La casa donde vivía Noemí estaba totalmente desastrada y no tenían dónde alojarse de manera muy bien, digamos, de alguna manera. Entonces, lo que hace Ruth, toma la decisión, como la mujer joven y que estaba llena de salud, a diferencia de Noemí, que era una mujer ya adulta, y decide ir a trabajar al campo. Ruth, al verse desamparada, se siente en la obligación de ayudar a su suegra. Ahora, ¿por qué Ruth sabía que podía ir al campo y ponerse detrás de los segadores y recoger las espigas? Seguramente porque Noemí le contó que había una ley que se llamaba la ley del rastrojo. ¿En qué consistía esta ley? En el libro de Deuteronomio 24, del 19 al 22, dice así: cuando ciegues tu mies, o sea, cuando vayas a cosechar en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorras las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recuerda, le dice Dios aquí en Deuteronomio, que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, Ruth sabía que había una ley que se llamaba la ley del rastrojo, porque su suegra seguramente se lo había comentado. Y como estaban pasando una situación difícil de una necesidad alimentaria, digámoslo así, ella toma la iniciativa y dice: yo voy a ir, suegra, a ir detrás de los segadores a buscar estas gavillas porque necesitamos el alimento. Además, Noemí, su suegra, ya era mayor, no podía trabajar,
y Ruth debía hacerlo por las dos. Ahora, qué interesante lo que Dios hace con esta ley del rastrojo. Les recuerda cuando ellos fueron esclavos en tierra de Egipto, hasta que Él pudo sacarlos y se los llevó, ¿cierto?, hasta la tierra prometida más adelante. Por lo tanto, con esta ley les recuerda que ellos también son o fueron extranjeros, y más aún fueron esclavos. Por lo tanto, todo hebreo tenía que dejar para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Cada vez que estaba en el campo, era una ley, una obligación de cada hijo de Israel. Como pueblo no podían darle la espalda a otros que estaban en desgracia. Por eso Ruth toma la decisión y hace uso de esta ley que realmente les convenía en este minuto. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tomas la iniciativa para salir del problema tú solo o sola? ¿O esperas que alguien lo haga por ti? ¿Estás ayudando al extranjero, al huérfano o a la viuda? Preguntas para ti. Seguimos leyendo desde el 4 al 18. Y he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores: Dios sea con ustedes. Y ellos le respondieron: el Señor te bendiga. Y voz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores le respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana muy temprano hasta ahora, sin descanso, ni aun por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, bajando su rostro, bajó, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindo eso de las alas. Es como el Salmo 91 cuando dice que bajo sus alas Él nos protege. Y ella le dijo, perdón, me atoré. Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. ¿Qué era el potaje? Era el grano tostado. Y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen. Y dejarán también caer para ella algo de los manojos
y lo dejarán para que lo recoja y no la reprendan. Espigó también en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa, más o menos unos 20 kilos. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? Porque estas dos mujeres sí lo estaban pasando. Si estás pasando por un tiempo difícil, vimos que tienes que tomar la iniciativa para salir adelante. Y por segundo, tenemos que decir que Dios ve tu esfuerzo y pone personas que te van a ayudar. Bueno, acabamos de leer entonces la lectura que Noemí tenía un pariente más cercano por parte de su marido que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico, dice la Escritura, con mucha tierra y empleados. Y sin querer, cuando Ruth decide ir a trabajar al campo, fue al campo de este Booz. Media coincidencia, aunque nosotros los cristianos no creemos en las coincidencias, sabemos que Dios tiene un plan para todo lo que nos pasa. Y dice, pero Noemí no sabía quién era él, porque Ruth no le había dicho todavía. Este varón, al parecer, queda bastante impresionado con Ruth, con esta mujer. Debe haber sido joven, hermosa, ¿cierto? Y hace preguntas acerca de ella. Su mayordomo le explica que desde tempranito en la mañana está trabajando sin descanso y lo hace bastante bien. Al saber Booz que también es una pariente, ¿cómo supo Booz que era una pariente? Porque le dijeron que era la nuera de Noemí. Y Noemí era su pariente por parte de Elimelec. Entonces él se siente en la obligación de acoger a estas dos mujeres porque estaban completamente solas, desamparadas y viudas. Tal como les decía, ¿cierto?, el mandato del Señor que había que ayudar al huérfano, al extranjero y a la viuda. Tanto fue la impresión y el deseo de ayudar de Booz a estas dos mujeres que ordena a sus empleados, ¿cierto?, que le den más de lo que ella recoge, que no la molesten, que la ayuden, ¿cierto?, que no la maltraten, y les da toda una serie de recomendaciones. Inclusive le dice que vaya y coma con él y con los empleados, que sacie su sed y su hambre. Dios desea que nazca en nosotros el deseo de superarnos y salir adelante, como lo hizo Ruth. Ella no se quedó tranquila porque estaba pasándolo mal. Ella no se quedó tranquila porque estaban teniendo una situación difícil. Ella no dijo qué vamos a hacer y miró al cielo y le dijo a la suegra, ¿qué hacemos? No, ella tomó la decisión y dijo, voy a ir a los campos, voy a trabajar y voy a hacer lo que tu pueblo hace en esto de la ley del rastrojo. Hay momentos en que Dios espera que también tomemos nuestra iniciativa para hacer las cosas. Y Él se encarga de poner a personas como vos que nos van a ayudar, personas que nos van a dar una manito cuando más lo necesitamos. Pero necesitamos tener la iniciativa para que el Señor vea nuestro esfuerzo y sepa que no somos flojos y queremos salir adelante. En el caso de Ruth, además de haber impresionado a Booz, seguramente porque debe haber sido una hermosa mujer, él era un hombre ya con sus años, no era un hombre joven, pero estaba soltero. Y
le debe haber impresionado lo que el mayordomo dijo de ella, que era una mujer muy trabajadora. En Chile diríamos, ¿cierto? Este huevito quiere sal. Porque cuando un hombre le llama la atención a una mujer es porque quiere algo con esa mujer, o al revés, la mujer con el varón. Pero a él lo que más le llamó la atención era que ella era trabajadora, que lo estaba haciendo por ella y por su suegra, porque eran viudas, y eso es lo que más le llamó la atención a vos. Nosotros como cristianos ahora, cuando nosotros vayamos a trabajar a un lugar, sea donde sea, tenemos que demostrar que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que conocemos sus leyes y que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. No porque si me están mirando trabajo, si no me están mirando yo saco la vuelta. No, tenemos que ser como Ruth, que hay un capataz o que hay un, ¿cómo se llama? Un jefe que nos está mirando y que tenga una buena impresión de nosotros, del trabajo que estamos haciendo. Es lo más importante si somos hijos del Señor. Ahora, si somos ejemplo, obviamente Dios nos va a bendecir, como lo hizo con Ruth y Noemí. Ahora, con mayor razón, si hay personas débiles que dependen de nosotros, si tenemos hijos pequeños o hijos todavía adolescentes o hijos que están estudiando o estamos a cargo de nuestros padres que son ya adultos, mayores, o tenemos a alguien, un amigo, un hermano o un vecino que necesita de nosotros, con mayor razón el Señor te va a bendecir si tú te preocupas de esas débiles personas. Ahora, si tú estás solo o sola, no tienes a nadie, pero Dios ve que realmente estás pasando por un problema difícil, pero quieres salir adelante, Él te va a bendecir. Él va a hacer que tu trabajo luzca y te va a dar lo que tú necesitas. Ahora, estamos hablando de economía y de alimentación, porque Ruth y Noemí tenían un problema económico. Pero yo te insto a que si tú tienes un problema de cualquier tipo, el Señor va a estar ahí. Si tú tomas la iniciativa, primero le buscas en oración, primero buscas a gente que te ayude y te esfuerzas, el Señor va a ver lo que tú hiciste y Él te va a responder de una forma afirmativa. Y te va a sacar del problema que te está aquejando en estos momentos. Cuando has tenido que trabajar, ¿te comportas como Ruth o sacas la vuelta? Hay personas que hoy te ayudan y que Dios ha puesto para bendecirte como vos. A mí sí, no sé si a ti. Te lo dejo como pregunta. Y terminamos leyendo entonces desde el versículo 19 al 23. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Recuerden que Noemí no sabía dónde estaba. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y le dijo, el nombre del varón con quien ha trabajado es Booz. Y Noemí le dijo a su nuera, sea bendito. Yo me imagino esa conversación. ¿Y dónde fuiste a trabajar, Ruth? Y ella le dijo, no, había un campo de un caballero que se llamaba Booz. Claro, Noemí se tiene que haber acordado, es mi pariente. Y le dice, oh, bendito sea el Señor, pues no ha rehusado a los vivos en beneficio y en benevolencia que tuvo para los que han muerto, refiriéndose a su esposo y sus 2 hijos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente, que es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera,
Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con los criados de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás pasando por un tiempo difícil? Tienes que tomar la decisión de salir adelante. Dios va a poner a personas que te van a ayudar. Y Dios permite estos problemas para cumplir su plan en tu vida. Al contar Ruth con quién trabajó, ¿cierto? Noemí se da cuenta que era su pariente, lejano, pero era su pariente al fin. Y por primera vez Noemí se siente contenta al encontrar a este pariente por parte de su marido. ¿Por qué? Porque las podría redimir. Ahora, ¿qué significaba esto de redimir? Tenemos la respuesta en el libro de Deuteronomio 25, del 5 al 10. Escuchen qué significaba esto. Esto era la ley del levirato, que decía: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del fallecido no se casará con hombre extraño, sino que su cuñado se llegará a ella, ¿cierto?, y tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito, o sea, el primer hijo que ella diera a luz, sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de ese hombre fallecido no sea borrado del pueblo de Israel. Entonces Noemí, como se dio cuenta que era su pariente, no sabía qué tan cercano era el pariente, pero era su pariente, y también se dio cuenta que su pariente se dio cuenta, por eso ayudó a Ruth. Ella dice: estamos salvadas. Él nos va a redimir. Va a ser lo que la ley del levirato dice. O él se va a casar contigo, o alguien, algún pariente lo va a hacer, porque no nos van a abandonar porque estamos viudas. No se iban a casar con ella porque ella era una mujer adulta, muy adulta, pero Ruth sí podía ser casada con un pariente, y esta persona que se casara con ella las iba a proteger, mantener y cuidar, como era lo que decía la ley. Noemí era viuda, pero ya no estaba en edad para casarse, ¿cierto? Pero Ruth sí. Por lo tanto, ella piensa en tener descendencia de parte de su hijo fallecido por medio de Ruth. Y ella ya al tiro se está pasando rollo y película en su cabeza. Ya yo creo que está diciendo: Ruth y vos pueden darme la descendencia que yo no tengo, porque ya no tengo hijos. Y tiene la esperanza que serán redimidas. Ahora, se dice, ¿cierto?, los teólogos, los que estudian la Biblia, que vos es un tipo de Jesucristo, por la palabra redimir, simbólicamente hablando. Él podría redimir a esta familia por ser un pariente que se podía hacer cargo de ellas y darles bendición de parte de Dios en todos los sentidos. Acá también se ve la intención de Dios hacia ellas, como ya lo dije en el capítulo 1, porque Ruth sería parte de la genealogía de Jesucristo por parte de José, quien era el padrastro de Jesús, que se casó con María. ¿Dónde dice eso? En Mateo 1, del 1 a 17, sale toda la genealogía de estos hijos de Israel. Les voy a leer algunos pasajes porque es muy largo, para que vean cómo era la genealogía. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Siempre el primer hijo es el primogénito.
Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a... ¿Dónde estamos? Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y Zara. Fares y Esrom, a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nasón, y Nasón a Salmón. Y aquí viene la clave, escuchen lo que dice acá. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Esa prostituta que salvó a algunos hombres del pueblo de Israel y los escondió. Y cuando el pueblo de Israel vino a atacar la ciudad, ellos salvaron a Rahab porque le prometieron que lo iban a hacer, porque ella los ayudó. Después ella se fue con su familia al pueblo de Israel y se convirtió al Dios de Israel y se casó con Salmón. Salmón se casó con Rahab y fueron los padres de Booz. Miren qué interesante. Y Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Nos vamos a saltar hasta el versículo 16 porque es muy largo. Y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Se dan cuenta? Ruth iba a ser parte de la genealogía de Jesucristo por parte de José. Algún día vamos a leer la genealogía por parte de María y vamos a ver que las dos genealogías llegan a Jesús. Impresionante lo que la Biblia nos enseña. Es maravilloso. Dios tiene planes para nosotros aun cuando no lo sepamos. Los tenía con Noemí, los tenía con toda su familia, los tenía con Ruth. Y él no dejó a estas mujeres desamparadas y las hizo llegar de nuevo a su tierra y usó a Booz, que era tipo de Jesucristo, para redimirlas. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Así que no se pierdan cuando me toque nuevamente a mí y vean esta historia que es muy hermosa. Y te dejo las últimas preguntas para ti. ¿Lo estás pasando mal ahora? ¿Tienes algún problema? ¿Te sientes sin esperanzas? No te preocupes. Acércate a Dios. Él tiene la solución. Él tiene un plan para tu vida. Y Él sabe por qué pasan las cosas. La Biblia dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que no te preocupes. Ora al Señor, entrégale tu problema y Él va a hacer que todo lo que tú tengas ahora, después va a ser solamente un mero recuerdo. Que el Señor les bendiga.